Órale, mi gente. Aquí su compa camionero con una de esas historias que la carretera te regala. De esas que te calan hasta los huesos. Agárrense bien del volante o de lo que tengan a la mano. Porque esta ruta nos lleva por caminos que ya no existen. El sol de Chihuahua caía a plomo. De esos que rajan la tierra y te cuecen el cerebro dentro del cráneo. El asfalto de la Federal 45 era una culebra negra y temblorosa que se perdía en el horizonte. Un espejismo de agua que nunca alcanzabas. Yo venía de entregar una carga de vigas de acero en Jiménez, y ahora, el Centauro, mi fiel Kenworth T680, roncaba suave, con el remolque vacío, solo el golpeteo de las cadenas contra el metal rompiendo la monotonía del motor. Llevaba más de 20 años en esta chamba, y si algo había aprendido, es que la carretera tiene sus propias reglas, sus propios fantasmas y sus propias deudas. Mi nombre es Javier Morales, para servirles, y en ese entonces yo creía que ya lo había visto todo. Qué equivocado estaba. Pasando el entronque a Camargo, en medio de la nada más absoluta, donde los cardones parecen viejos con los brazos levantados en señal de rendición, lo vi. Era una figura pequeña, casi un punto junto a la línea del acotamiento. Un viejito. Tenía un sombrero de palma que alguna vez fue blanco y ahora era del color del polvo, y se apoyaba en un bastón de mezquite. La decencia y la ley no escrita de la carretera te obligan a parar. Uno nunca sabe si es una emergencia, si es un pobre diablo al que se le descompuso el carro, o si, como dicen los más viejos, es un alma en pena buscando quien la lleve. Frené el Centauro, con un rugido que levantó una nube de polvo rojizo, y el gigante de acero se detuvo a unos metros del hombre. Bajé el vidrio del copiloto, el aire acondicionado peleando por mantener el infierno afuera. «Jefe, ¿todo bien? ¿Se le ofrece algo?», grité con esa mezcla de precaución y amabilidad que te da el oficio. El anciano se acercó con pasos lentos, arrastrando un poco el pie izquierdo. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, surcos cavados por el sol y los años. Sus ojos, sin embargo, tenían una chispa, una claridad que desmentía su aparente fragilidad. No parecían los ojos de un hombre perdido, sino los de alguien con un destino muy claro. «Buenas tardes, joven», dijo con una voz sorprendentemente firme, aunque rasposa como la tierra seca. «¿Va usted para el norte?». «Así es. Voy hasta Delicias a cargar verdura». «¿Se le descompuso el coche o qué le pasó?», pregunté, oteando a mi alrededor. No había ni un alma, ni un carro descompuesto, ni una casa en kilómetros a la redonda, solo el desierto y el silencio. «No, no tengo coche», respondió con una media sonrisa que apenas movió el cuero de su cara. «Solo necesito que me haga el favor de llevarme a un lugar. No es muy lejos, le pago lo que sea justo». Me rasqué la barba de 3 días. Llevar pasaje está prohibido por la compañía, el seguro no lo cubre, y 1000 pretextos más. Pero la mirada del hombre tenía algo. Una urgencia tranquila, una dignidad que te impedía decirle que no. Además, ¿qué daño podía hacer un viejito? «Súbase, pues», suspiré, abriendo la puerta. «No se preocupe por el pago. Con que me haga plática para no dormirme, con eso se paga». «¿A dónde vamos, abuelo?». El hombre subió con una agilidad que no esperaba. Se acomodó en el asiento, que para él era un trono, y se quitó el sombrero, revelando una cabeza casi calva con algunas mechas de pelo blanco y rebelde. Se tomó un segundo, como si saboreara la pregunta, y luego me miró con esos ojos claros y penetrantes. «Al kilómetro 94, por favor», dijo. Asentí con la cabeza, puse la velocidad, y el Centauro volvió a la vida. Kilómetro 94. El número me sonaba, pero no le di importancia. En estas carreteras, los kilómetros son como los rosarios, los vas desgranando uno por uno sin pensar mucho en ellos. «Claro que sí, jefe. Al 94 lo llevamos», respondí, sin tener la más remota idea de que esa simple promesa me estaba llevando directo a la boca de un misterio que llevaba décadas esperando en el silencio del desierto. La carretera, esa tarde, había decidido cobrarme una de sus deudas, una que yo ni siquiera sabía que tenía. El viaje apenas comenzaba, pero yo ya sentía un escalofrío que nada tenía que ver con el aire acondicionado. Era el presentimiento de que mi pasajero no buscaba un lugar en el mapa, sino un lugar en el tiempo. El motor del Kenworth era un corazón constante, un latido metálico que marcaba el pulso de nuestro avance por la desolación. Mi pasajero, a quien decidí llamar Don Anselmo en mi mente, pues no se había presentado, permanecía en un silencio casi absoluto.
No era un silencio incómodo, sino uno pesado, denso, como si estuviera cargado de palabras no dichas, de recuerdos que llenaban el espacio de la cabina mucho más que su pequeño cuerpo. Yo, acostumbrado a la soledad y a mis propios pensamientos, intenté romper el hielo un par de veces. ¿Y qué hay en el 94, jefe? ¿Va a visitar a la familia?, pregunté, tratando de sonar casual. Él giró su cabeza lentamente, como si le costara trabajo despegar la vista del paisaje que huía por la ventana. Algo así, respondió. Una visita pendiente. Una promesa. La respuesta, tan corta y tan profunda, me dejó sin más que decir. Una promesa. Los camioneros sabemos de promesas. Prometemos volver a casa. Prometemos llegar a tiempo. Prometemos no quedarnos dormidos. Pero la forma en que lo dijo, con esa gravedad, me hizo sentir que su promesa era de otra categoría. No era una promesa de logística, sino una promesa del alma. Decidí no presionar más. Si quería hablar, hablaría. Mientras tanto, me concentré en el camino. Los kilómetros pasaban, marcados por los pequeños postes blancos que son los únicos testigos de tantos viajes. 60, 65, 70. El sol empezaba a bajar, pintando el cielo de naranjas y violetas, colores que solo se ven en el desierto, tan intensos que duelen. Fue al pasar el kilómetro 80 cuando una extraña inquietud comenzó a arañarme por dentro. El kilómetro 94. ¿Por qué me sonaba tanto ese número? Hice memoria, revolviendo los miles de kilómetros que tenía grabados en el cerebro. La carretera federal 45, el tramo de Jiménez a Delicias. Recorrí el mapa mental que todo trailero construye con los años. Y entonces, como un relámpago, el recuerdo me golpeó. No fue un recuerdo claro, sino una sensación, una historia oída al pasar en alguna fonda grasienta, en alguna charla de madrugada con otros colegas mientras esperábamos para cargar. El kilómetro 94 no era un punto de referencia actual, era una leyenda, o más bien, una tragedia. Me esforcé por recordar los detalles. Algo sobre la carretera antigua, la que corría paralela a la actual, pero más pegada al río Conchos. Una carretera que ya no se usaba, que había sido devorada por el monte y el olvido. Oiga, jefe, comencé, con la voz un poco más baja, como si temiera despertar algo. ¿Está seguro que es el 94 de esta carretera? Es que me suena que por aquí no hay nada en ese punto. Es puro monte. Don Anselmo no me miró. Su vista seguía fija en el exterior, pero yo sabía que me escuchaba. Es el 94 de la carretera vieja, dijo, con la misma calma imperturbable, la que va junto al río. Sé que ya no se usa, pero el lugar sigue ahí. Los lugares no se van, joven. Somos nosotros los que nos vamos. Un sudor frío me recorrió la espalda, a pesar del aire acondicionado. La carretera vieja. Hacía por lo menos 30, quizás 40 años que esa ruta había sido cerrada. Se construyó la nueva autopista, más ancha, más segura, más lejos de las crecidas del río. La antigua quedó abandonada a su suerte. Había oído historias de que era intransitable, que en algunas partes el asfalto había desaparecido, que los puentes estaban caídos. Llevar el Centauro por ahí era una locura, una sentencia de muerte para la suspensión y las llantas, si es que lográbamos entrar. Pero, don Anselmo, con todo respeto, esa carretera se cerró hace años. No creo que se pueda pasar por ahí, y menos con este monstruo, dije, dándole una palmada al tablero de mi camión. Fue entonces cuando por primera vez me miró directamente desde que habíamos empezado el viaje. Sus ojos claros parecían perforarme, y por un instante, vi en ellos una tristeza tan vasta como el desierto que nos rodeaba. Solo necesito llegar al entronque, al desvío. Yo sé que todavía existe. Lo que fue, de alguna manera, sigue siendo. Solo hay que saber buscarlo. Por favor, añadió. Y esa última palabra, por favor, no sonó a súplica, sino a un mandato del destino. ¿Qué podía hacer yo? El sentido común, la lógica de mi trabajo, las reglas de la empresa. Todo me gritaba que me detuviera en el próximo paradero, le invitara un café al viejito y llamara a alguna patrulla para que se hiciera cargo. Que dijeran que estaba desorientado, que lo ayudaran a encontrar a su familia. Pero algo me lo impedía. Quizás era la soledad de la carretera que te ablanda el corazón, o quizás era la convicción en la voz de ese hombre. Sentí que no estaba transportando a un anciano senil. Estaba participando en un acto de fe.
Seguí conduciendo. Mi mente era un torbellino. Kilómetro 85. 86. Cada poste blanco era un martillazo en mi conciencia. Buscaba en la orilla del camino cualquier señal de un desvío, de una brecha, de un camino de tierra que pudiera ser la entrada a ese pasado. Recordé fragmentos de la leyenda. Se decía que la carretera vieja estaba maldita, que se había cerrado después de una gran tragedia, una inundación terrible que se había llevado un pequeño caserío que vivía a sus orillas. Se hablaba de desaparecidos, de historias de fantasmas que todavía penaban por la zona. Y yo llevaba a un hombre que quería ir, precisamente, al corazón de esa leyenda. Kilómetro 90. El sol ya era una brasa roja agonizando en el horizonte. Las sombras se alargaban, convirtiendo los arbustos y los cactus en criaturas extrañas y acechantes. La tensión en la cabina era palpable. Yo sentía el sudor en mis manos sobre el volante. Don Anselmo estaba inmóvil, como una estatua de sal, su perfil recortado contra la luz crepuscular. «Es más adelante», susurró, como si me leyera el pensamiento. Después de la curva grande, hay un árbol seco, un huizache, que parece una mano con los dedos torcidos. Ahí es. Ahí está la entrada. Contuve la respiración. Conocía esa curva. Conocía ese árbol. Lo había visto cientos de veces, una silueta tétrica contra el atardecer, pero nunca le había prestado atención. Era solo parte del paisaje. Pero ahora, ese árbol se convertía en un portal a una carretera olvidada, a una historia trágica y, sobre todo, a la promesa de mi misterioso pasajero. No sabía qué encontraríamos allí, pero una cosa era segura. Mi rutina, mi viaje de regreso, mi vida como la conocía, estaban a punto de tomar un desvío del que quizás nunca podría regresar del todo. La aguja del odómetro se acercaba al 91. La curva y el árbol de los dedos torcidos me esperaban. Llegamos a la curva pronunciada que don Anselmo había descrito. Y ahí estaba, inconfundible, el huizache seco. Sus ramas retorcidas se recortaban contra el último resplandor del cielo, como los dedos artríticos de un gigante enterrado. Era una visión macabra, un centinela de un camino olvidado. Reduje la velocidad del centauro, el rugido del motor disminuyendo a un murmullo expectante. Mis ojos escudriñaban la maleza junto al árbol, y entonces lo vi. Apenas una insinuación, una cicatriz en la tierra casi borrada por el tiempo y el crecimiento del chaparral. Era una brecha, más angosta que mi camión, flanqueada por postes de una cerca podrida. Lo que alguna vez fue un entronque pavimentado ahora era poco más que un sendero de cabras. «Es ahí», dijo don Anselmo, su voz sin un ápice de duda. No era una sugerencia, era una afirmación. Detuve el camión en el acotamiento de la carretera nueva. El silencio que cayó al apagar el motor fue abrumador, llenado solo por el zumbido de algún insecto nocturno y el latido de mi propio corazón en mis oídos. Bajé de la cabina, mis botas crujiendo sobre la grava. El aire de la noche comenzaba a refrescar, cargado con el olor a polvo y a plantas del desierto. Caminé hasta la entrada de la brecha. Hierbajos, ramas secas y la arena arrastrada por el viento habían formado un dique natural. Más allá, se adivinaba una línea de asfalto roto y agrietado, desapareciendo en la oscuridad creciente. Era la carretera vieja. Era real. «No puedo meter el camión por ahí, don Anselmo», le dije volviendo a la cabina. «Lo voy a destrozar. Además, ni siquiera sabemos si el camino es transitable más adelante. Podríamos quedar varados». Él asintió lentamente, como si esperara mi respuesta. «Lo sé, joven. No le pido que arriesgue su herramienta de trabajo, pero le ruego que me espere. No tardaré mucho. Solo tengo que caminar hasta el kilómetro 94. Desde aquí no deben ser más de 2 o 3 kilómetros. Puedo hacerlo». Miré su figura frágil, su bastón, la oscuridad que se cernía sobre nosotros como un manto. ¿Dejarlo ir solo? En medio de la nada, en un camino abandonado que probablemente albergaba víboras, coyotes y quién sabe qué otros peligros. La idea era impensable. Mi conciencia no me lo permitiría. Si algo le pasaba, su rostro y su petición me perseguirían por el resto de mis días en la carretera. «No, hombre, jefe». «¿Cómo cree?», repliqué, tratando de que mi voz sonara más segura de lo que me sentía. «No lo voy a dejar ir solo. Si vamos, vamos juntos. Déjeme nomás agarro unas lámparas y algo de agua. Y me voy a llevar un fierro, por si las moscas». Una sonrisa genuina, la primera que le veía, iluminó su rostro arrugado. Fue como ver una flor nacer en tierra muerta.
Sabía que usted era un buen hombre, Javier, dijo, usando mi nombre por primera vez. Me quedé helado. Yo nunca se lo había dicho. Lo llevaba bordado en la camisa, sobre el bolsillo, pero en la penumbra de la cabina dudaba que lo hubiera podido leer. A menos que... No quise pensar en eso. Quizás lo vio al subir y yo no me di cuenta. ¿Cómo sabe mi nombre?, pregunté, tratando de no sonar alarmado. Los buenos hombres dejan huella, respondió, enigmático. Y usted tiene la huella de uno bueno. Vamos, que la noche avanza y tengo una cita. Equipados con 2 potentes lámparas de mano, un galón de agua y una llave de cruz que yo blandía más para darme valor que para otra cosa, emprendimos la caminata. El haz de luz de las lámparas cortaba la oscuridad, revelando un paisaje desolador. El asfalto de la carretera vieja era un rompecabezas de trozos rotos. La naturaleza había reclamado su territorio con una tenacidad implacable. Matorrales crecían en las grietas, y en algunos tramos, la arena había cubierto por completo el camino. El silencio era profundo, distinto al de la carretera nueva. Allá era un silencio de vacío, de espacio abierto. Aquí era un silencio de abandono, de cosas olvidadas. Se sentía como caminar dentro de una tumba. Caminábamos despacio, don Anselmo apoyándose en su bastón, pero con un paso sorprendentemente firme. Yo iba a su lado, barriendo con mi lámpara los alrededores, mi corazón latiendo a un ritmo acelerado. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento entre los mezquites, me hacía sobresaltar. La leyenda de la inundación y los fantasmas volvía a mi mente una y otra vez. Estaba caminando sobre un cementerio. Me decía a mí mismo, ¿qué pasó aquí, don Anselmo?, me atreví a preguntar, mi voz sonando extrañamente pequeña en la inmensidad de la noche. ¿Por qué cerraron este camino? Él se detuvo y dirigió el haz de su lámpara hacia un lado del camino. Iluminó los restos de un cimiento de concreto, casi devorado por la tierra. Aquí había una casa, dijo, y más allá otra, y una pequeña tienda. Se llamaba El Descanso del Peregrino. No éramos muchos, pero éramos una comunidad. Vivíamos del río y de los viajeros que pasaban por esta carretera. Su voz tenía un tono nostálgico, pero sin amargura. Era la voz de un historiador, de un testigo que narra los hechos sin juzgarlos. Y entonces vino el agua. Continuó, reanudando la marcha. Fue en el 78, una noche de septiembre. Había llovido en la sierra como nunca. Nadie nos avisó. El río Conchos, que siempre había sido nuestro amigo, se convirtió en un monstruo. Creció en cuestión de horas. Se llevó todo. Las casas, los animales, los sueños. Se hizo un silencio, y yo sentí el peso de esa tragedia como si hubiera ocurrido ayer. Podía casi escuchar el rugido del agua, los gritos, el crujir de las casas siendo arrancadas de sus cimientos. ¿Y usted? ¿Usted estaba aquí?, pregunté con un nudo en la garganta. Yo venía en camino, respondió. Había ido a Delicias a buscar unas cosas para mi boda. Me casaba al día siguiente. Hizo una pausa, y su respiración se hizo un poco más agitada. La tormenta me retrasó. Cuando por fin pude llegar, ya no había camino. Solo agua. Un mar de lodo y agua que se había tragado mi mundo entero. Comprendí entonces. La promesa. La visita pendiente. No venía a ver a la familia. Venía a ver a un fantasma. Al fantasma de su prometida. Al fantasma de la vida que le fue arrebatada en una noche. El kilómetro 94 no era un lugar. Era una herida. Y este hombre llevaba casi 50 años caminando hacia ella para intentar cerrarla. Mi papel en esta historia se me reveló con una claridad dolorosa. Yo no era un simple camionero dándole un aventón a un viejo. Era Caronte, el barquero, llevando un alma a través del río de la memoria hasta la orilla del dolor. La llave de cruz en mi mano se sentía ridículamente inútil. Ningún fierro podía protegernos de los fantasmas que estábamos a punto de encontrar. Solo nos teníamos el uno al otro, dos extraños unidos por una promesa bajo el cielo estrellado del desierto. Y adelante, en la oscuridad, nos esperaba el kilómetro 94. El camino se hacía cada vez más difícil. En algunos tramos, teníamos que bajar del asfalto roto y caminar por la terracería, esquivando hoyos y matorrales espinosos. El aire se sentía más denso, más cargado. Don Anselmo parecía no notar el esfuerzo físico. Avanzaba con una determinación que me dejaba asombrado, como si una fuerza invisible lo jalara hacia su destino. Era yo quien empezaba a sentir el cansancio y, más que eso,
una opresión en el pecho, una angustia que no era mía pero que se me contagiaba. Mi prometida se llamaba Elena, dijo de repente, su voz rompiendo el silencio de la noche. Tenía los ojos del color de la miel y una risa que hacía florecer los mezquites. Iba a ser la maestra de la nueva escuelita que estábamos construyendo. Teníamos tantos planes, joven. Tantos. Yo solo escuchaba, en silencio. No había nada que pudiera decir. Cualquier palabra de consuelo sonaría hueca, una ofensa a un dolor de esa magnitud. Me limité a alumbrarle el camino, a ser su guardián en esa peregrinación. En mi propia vida, yo también había conocido la pérdida. Mi esposa, Marta, se había ido hacía 10 años, vencida por una enfermedad que se la comió por dentro. Yo creía haberlo superado, haberlo enterrado bajo miles de kilómetros de asfalto y trabajo. Pero la historia de don Anselmo estaba desenterrando mis propios fantasmas. Recordé la sensación de vacío, la casa silenciosa, el olor de su ropa en el armario. Comprendí que mi soledad en la cabina del Centauro no era solo la soledad del oficio, era una soledad que yo mismo había elegido, un exilio para no tener que sentir de nuevo. Y ahora, este anciano, con su dolor a cuestas, me estaba obligando a mirar de frente mi propia herida. Ella me estaba esperando, continuó don Anselmo, su voz temblando por primera vez, en la casa de sus padres, justo en el kilómetro 94. Ahí estaba la casa más grande del caserío, en una pequeña loma. Todos decían que era el lugar más seguro, pero el río no respetó nada. Se llevó la loma, la casa, a todos. Yo le había prometido que llegaría esa noche, que le llevaría un vestido blanco que le compré en la ciudad, el vestido más bonito que había visto en mi vida. Se detuvo y se apoyó en su bastón, respirando profundamente. El haz de su lámpara temblaba en el suelo. Yo puse mi mano en su hombro. Era un gesto torpe, el de un hombre no acostumbrado al contacto físico, pero sentí que tenía que hacerlo. Su hombro se sentía frágil, como el de un pajarito. Lo siento mucho, don Anselmo, le dije, y las palabras salieron de mi corazón. Lo siento de verdad. Él asintió sin mirarme. He vuelto cada año, confesó. Al principio intentaba llegar hasta el lugar exacto, pero el camino se fue borrando. La gente me tomaba por loco. Mi familia trató de internarme. Decían que vivía en el pasado. Y quizás tienen razón. ¿Pero qué más me queda, joven? La memoria es lo único que el río no se pudo llevar. Seguimos caminando. El paisaje, aunque monótono, empezó a cambiar sutilmente. Aparecieron restos de civilización, fantasmas de metal y concreto. Vimos el esqueleto oxidado de un coche, volcado a un lado del camino, con un árbol creciendo a través de lo que fue el motor. Pasamos junto a un poste de luz de madera, inclinado, con los cables rotos colgando como lianas secas. Y entonces vimos un pequeño poste de concreto, medio enterrado, con un número apenas legible pintado en blanco. 93. Ya casi llegamos, susurró don Anselmo. Su voz se había vuelto un hilo, cargada de una emoción que era una mezcla de temor y anhelo. Mi propio corazón empezó a latir con más fuerza. Estábamos en el umbral. 1 kilómetro. 1000 metros nos separaban del epicentro de su tragedia, del lugar que había definido su existencia durante casi medio siglo. La llave de cruz en mi mano se sentía ahora increíblemente pesada y estúpida. ¿Qué pensaba hacer con ella? ¿Pelear contra los recuerdos? ¿Ahuyentar a la tristeza? El terreno se abrió un poco. El camino se ensanchó, como si llegara a una explanada. Podíamos oír un sonido nuevo, un murmullo suave y constante que no era el viento. Era el río Conchos, corriendo mansamente en la oscuridad, ajeno a la memoria de su propia furia. «Mire», dijo don Anselmo, apuntando con su lámpara. Su luz iluminó una estructura. Eran los pilares de un puente de concreto que alguna vez cruzó un arroyo seco que ahora desembocaba en el río. El puente estaba roto. La parte central había desaparecido, dejando un abismo oscuro entre los dos extremos. Era el fin del camino. «Era por aquí», dijo él, su voz llena de urgencia. La casa estaba del otro lado del puente, subiendo la loma. «Tenemos que cruzar». Miré el abismo. Eran por lo menos 10 metros de caída a un lecho de rocas y arena. Imposible. «Don Anselmo, no podemos cruzar. Es demasiado peligroso. El puente está caído. Tiene que haber una forma», insistió, su calma habitual reemplazada por una desesperación que me partió el alma. Empezó a caminar por la orilla del puente roto, buscando, palpando la oscuridad con su bastón.
«Cuidado, jefe», le grité corriendo hacia él. «Se puede caer». Lo tomé del brazo, y fue entonces cuando su compostura se rompió. Se giró hacia mí, y a la luz de mi lámpara vi las lágrimas surcando su rostro arrugado. Eran lágrimas silenciosas, de esas que han estado guardadas por demasiado tiempo. «Tengo que llegar, Javier», sollozó. «Se lo prometí. Le prometí que volvería por ella. Siempre vuelvo. Ella me está esperando». En ese momento, la frontera entre la realidad y la locura, entre el pasado y el presente, se borró por completo para mí. Ya no veía a un anciano desorientado. Veía a un hombre con el corazón roto, atrapado en el día más terrible de su vida, y sentí una conexión profunda con él, con su dolor, con mi propio dolor. La promesa ya no era solo suya. De alguna manera, se había vuelto mía también. Tenía que ayudarlo a cumplirla, costara lo que costara. «Está bien, don Anselmo», le dije, mi voz firme, tomando una decisión que desafiaba toda lógica. «Tranquilo, vamos a encontrar la manera de cruzar. Juntos. Vamos a llegar al kilómetro 94. Miré hacia el lecho del arroyo seco abajo. Quizás si bajábamos con cuidado, podríamos cruzar por abajo y subir por el otro lado. Era arriesgado, era una locura. Pero en esa noche, en ese lugar cargado de fantasmas, la locura parecía ser el único camino cuerdo. Mi viaje de rutina se había transformado en una misión sagrada. Tenía que llevar a este hombre a su cita con el amor y la muerte. Tomé la delantera, usando mi lámpara para buscar un posible descenso al lecho del arroyo. El terraplén era empinado y lleno de piedras sueltas, pero encontré una especie de sendero erosionado por el agua, una cicatriz en la tierra que parecía ofrecer una ruta precaria. «Por aquí, don Anselmo», le dije, mi voz tratando de infundir una confianza que no sentía del todo. «Venga despacio, apóyese en mí». Le ofrecí mi brazo libre, y él se aferró a él con una fuerza sorprendente. La llave de cruz la había dejado junto al pilar del puente. Ahora mis dos manos estaban ocupadas, una sosteniendo la lámpara que nos abría paso en la negrura, y la otra sirviendo de soporte a este hombre en su última peregrinación. El descenso fue lento y tenso. Las piedras rodaban bajo nuestros pies, y un par de veces estuvimos a punto de resbalar. Yo sentía el peso de la responsabilidad en cada músculo. Si él caía, si se lastimaba, sería mi culpa. Pero don Anselmo, a pesar de su fragilidad, se movía con una agilidad nacida de la pura necesidad, del anhelo que lo había impulsado durante décadas. Finalmente, llegamos al fondo. Estábamos en el lecho del arroyo seco. Sobre nosotros, las dos mitades del puente roto se alzaban como monumentos a la catástrofe. El aire aquí abajo era más frío, olía a tierra húmeda y a vegetación. El murmullo del río Conchos, ahora muy cercano, era el único sonido, una presencia constante y solemne. Cruzamos el lecho de arena y rocas hasta el otro lado. La subida fue aún más difícil que la bajada. Tuve que usar mis manos para agarrarme a raíces y salientes, mientras prácticamente empujaba a don Anselmo por delante de mí. El esfuerzo me dejó sin aliento, el sudor empapando mi camisa. Cuando por fin alcanzamos la cima y volvimos a pisar los restos de la carretera, nos detuvimos un momento para recuperar el aliento. Estábamos del otro lado. Lo habíamos logrado. Miré hacia atrás, al abismo que habíamos cruzado, y un escalofrío me recorrió. Habíamos desafiado a la noche, a la ruina, y habíamos vencido. «Gracias, hijo», jadeó don Anselmo, apoyado en su bastón. «Nunca lo habría logrado sin ti». «No hay de qué, jefe», respondí, aunque sentía que el agradecimiento sobraba. Estaba metido en esto hasta el cuello, por razones que ya no eran solo de buena voluntad, sino personales. Continuamos la marcha. El terreno aquí era diferente, más abierto, menos invadido por la maleza. A nuestra izquierda, el terreno descendía suavemente hacia el río, cuya superficie plateada brillaba bajo la luz de la luna que comenzaba a asomarse entre las nubes. Y a nuestra derecha se levantaba una suave loma, tal como él la había descrito. «Es ahí arriba», dijo, su voz ahora apenas un susurro. «La casa de los padres de Elena, el kilómetro 94. Comenzamos a subir la loma. No había sendero, solo hierba seca que crujía bajo nuestros pies. A medida que ascendíamos, la sensación de estar en un lugar sagrado se intensificaba. El aire parecía vibrar con una energía silenciosa. Con cada paso,
Sentía que no solo caminábamos sobre la tierra, sino sobre capas y capas de memoria y de dolor. Llegamos a la cima de la loma. Era una pequeña meseta, un claro circular desde donde se tenía una vista impresionante del río y del desierto bajo la luz de la luna. No quedaba nada, ni un cimiento, ni un ladrillo, ni un trozo de madera. La inundación no solo se había llevado la casa, la había borrado del mapa, la había desintegrado. Si no fuera por la convicción de don Anselmo, nadie podría adivinar que alguna vez hubo vida en este lugar. Era solo un pedazo de tierra vacío. Don Anselmo soltó mi brazo. Caminó lentamente hacia el centro del claro, su bastón hundiéndose suavemente en la tierra. Se detuvo y miró a su alrededor, no con sus ojos físicos, sino con los de la memoria. Yo me quedé atrás, dándole su espacio, sintiéndome un intruso en un momento tan íntimamente doloroso. «Elena», susurró al viento. Su voz no era la de un hombre llamando a alguien, sino la de alguien respondiendo a una llamada. «Ya llegué, mi amor. Perdón por la tardanza». Se quedó ahí, inmóvil, durante lo que pareció una eternidad. Yo barría nerviosamente los alrededores con mi lámpara, como si esperara ver algo, una figura, una luz, cualquier cosa que confirmara que no estábamos solos. Pero no había nada, solo la noche, el río y el silencio. Y sin embargo, la sensación de una presencia era abrumadora. El aire estaba cargado, denso. No era miedo lo que sentía, sino una especie de reverencia, de asombro. Entonces, don Anselmo hizo algo que me heló la sangre. Se quitó el sombrero y lo dejó en el suelo. Luego, levantó sus brazos, como si estuviera invitando a alguien a bailar. Dio un paso hacia adelante, luego uno hacia atrás, girando lentamente en el centro del claro. Estaba bailando. Solo, en la cima de una loma desierta, bajo la luz de la luna, estaba bailando con un fantasma. Así era nuestra canción, murmuró, mientras se movía con una gracia que desmentía su edad y su viaje. Te ves hermosa con ese vestido, Elena. Más hermosa que nunca. Observé, paralizado, aquella escena surrealista y desgarradora. El anciano, el amor de su vida invisible en sus brazos, el vestido blanco que nunca llegó, la boda que nunca fue. Todo estaba sucediendo ahí, en ese momento, en su mente, que para él era más real que el suelo que pisaba. Era la culminación de una promesa, el cierre de un círculo que había permanecido abierto durante casi 50 años. Y mientras lo veía bailar, algo se rompió dentro de mí. La coraza que había construido alrededor de mi propio dolor se hizo añicos. La imagen de mi Marta, sonriendo desde su cama de hospital en sus últimos días, inundó mi mente con una claridad brutal. Recordé su mano fría en la mía, su último suspiro, y lloré. Lloré como no había llorado desde su funeral. Lágrimas silenciosas, calientes, que rodaban por mi cara curtida por el sol y el polvo. Lloré por don Anselmo, por Elena, por mi Marta, por todos los amores perdidos, por todas las promesas rotas por la crueldad de la vida. Don Anselmo terminó su baile. Se quedó quieto, con los brazos todavía extendidos, como si abrazara el aire. Luego, lentamente, los bajó. Se giró hacia mí. A la luz de la luna, su rostro parecía transformado. Las arrugas seguían ahí, pero la angustia, la carga que había llevado durante tantos años, había desaparecido. En su lugar, había una paz inmensa, una serenidad que nunca le había visto. «Gracias, Javier», dijo, su voz clara y tranquila. «Ella ya está en paz, y yo también». Y entonces, justo en ese momento, sus rodillas se doblaron. Se desplomó suavemente sobre la hierba seca, como si se acostara para dormir. Corrí hacia él, mi corazón en un puño. «Don Anselmo». «Jefe». Lo alcancé, me arrodillé a su lado. Puse mi mano en su pecho. No había movimiento. Acerqué mi oído a su boca. No había aliento. Sus ojos estaban cerrados, y en su rostro arrugado había quedado grabada una leve sonrisa. Se había ido. Justo ahí, en el kilómetro 94, en la cima de la loma donde su vida se había detenido, su corazón finalmente había decidido descansar. Había cumplido su promesa. Había llegado a su cita. Y su amada Elena, de alguna manera, había venido a buscarlo. Me quedé arrodillado junto a él, bajo el cielo estrellado del desierto de Chihuahua, con el sonido del río como único requiem. El camionero rudo, el hombre de la carretera, se sentía pequeño e insignificante ante la magnitud de lo que acababa de presenciar.
Había sido testigo de un acto de amor tan poderoso que había desafiado al tiempo, a la muerte y al olvido. Y en el proceso, me había obligado a enfrentar mi propia vida. El viaje al kilómetro 94 había terminado, pero mi propio viaje, el de vuelta a la vida, apenas comenzaba. El amanecer me encontró sentado junto al cuerpo de don Anselmo. El cielo pasó del negro profundo al índigo, luego al violeta, y finalmente a un naranja pálido que anunció la llegada del sol. La luz del nuevo día reveló la desolación del lugar con una claridad cruda. La loma vacía, el puente roto a lo lejos, el río fluyendo indiferente. Todo parecía tan normal, tan mundano. Después de la magia y el dolor de la noche, el cuerpo de don Anselmo yacía en paz. Su rostro sereno contrastando con la dureza del paisaje. Parecía un antiguo rey descansando en su túmulo. Sabía lo que tenía que hacer. La lógica y la ley exigían que llamara a las autoridades, que reportara el hallazgo de un cuerpo. Pero la idea de que su historia terminara en un frío reporte policial, de que su cuerpo fuera tratado como un occiso no identificado y su peregrinación reducida a un caso de un anciano perdido, me revolvía el estómago. Su muerte no había sido un accidente ni una tragedia. Había sido una llegada, un final elegido y buscado. Merecía ser tratado con la dignidad y el respeto que su historia demandaba. Dejé su sombrero de palma sobre su pecho. Me levanté, mis músculos adoloridos por el esfuerzo y la tensión de la noche. Caminé de regreso por donde habíamos venido, cruzando el lecho del arroyo, subiendo por el terraplén, pasando por el puente roto. Cada paso era pesado, no por el cansancio físico, sino por el peso de la experiencia. Cuando llegué de nuevo a El Centauro, mi camión parecía un santuario de normalidad, un pedazo del mundo real en medio de un sueño. Desde la cabina usé el radio. No llamé a la policía local de inmediato. Busqué una frecuencia que sabía que usaban los viejos rancheros de la zona. Con suerte, encontraría a alguien que entendiera. Después de varios intentos, una voz cascada respondió. Le conté la historia, no toda, pero sí lo esencial. Le hablé de un anciano llamado Anselmo, que había fallecido de causas naturales mientras visitaba el lugar donde su familia había vivido antes de la gran inundación del 78. Le di las coordenadas aproximadas, describiendo la loma junto al puente caído de la carretera vieja. Le pedí, como un favor personal, que se acercaran con respeto, que quizás conocieran la historia o a la familia. La voz al otro lado del radio guardó silencio por un momento. Luego dijo, «¿Anselmo? ¿Anselmo a secas? ¿Un viejito terco como una mula que vivía solo en las afueras de Camargo?» «No sé dónde vivía», respondí, «pero sí era terco. Terco en el buen sentido». «Claro que conocemos la historia», dijo la voz, con un tono de melancolía. «Todo el mundo por aquí la conoce. El pobre Anselmo y su novia Elena. Cada año desaparecía por un día o dos. Ya sabíamos a dónde venía. Mi abuelo ayudó a sacar cuerpos del lodo en aquellos días. Dice que fue lo peor que vio en su vida. No se preocupe, trailero. Nosotros nos encargamos. Lo trataremos como a uno de los nuestros. Gracias por cuidarlo en su último viaje». Sentí un alivio inmenso. La historia de don Anselmo no moriría en un archivo. Viviría en la memoria de la gente de su tierra. Corté la comunicación y me quedé un rato en silencio, mirando el amanecer. El viaje que había comenzado como un simple aventón se había convertido en la experiencia más profunda de mi vida. Don Anselmo, con su búsqueda obsesiva, me había regalado algo invaluable, una segunda oportunidad. Me había obligado a salir de mi propia tumba de soledad y a confrontar el dolor que había mantenido encerrado. Arranqué el motor de El Centauro, y su rugido familiar fue como un ancla a la realidad. Di la vuelta en la amplia carretera y enfilé de nuevo hacia el norte, hacia Delicias, hacia mi carga de verduras, hacia mi vida. Pero yo ya no era el mismo hombre que había pasado por ese punto el día anterior. La carretera ya no me parecía un lugar de soledad, sino un tejido de historias, un río de vidas que se cruzaban por un instante y se cambiaban para siempre. Cada kilómetro, cada curva, cada rostro en la orilla del camino, ahora tenía un significado potencial. Miré por el espejo retrovisor. El huizache seco, el guardián del camino olvidado, se hacía cada vez más pequeño hasta desaparecer, pero sabía que nunca lo olvidaría, como tampoco olvidaría al anciano que solo quería llegar al kilómetro 94. Él había encontrado su paz, y al hacerlo, me había mostrado el camino para encontrar la mía.
Días después, mientras descargaba en la central de abastos de Monterrey, un joven se me acercó. Era sobrino nieto de don Anselmo. La voz del radio le había contado la historia y mi nombre, que el ranchero había deducido por el nombre de mi empresa de transporte. El joven me agradeció con lágrimas en los ojos. Me contó que Anselmo había dejado una carta, para ser abierta después de su muerte. En ella explicaba su último viaje y pedía que sus cenizas fueran esparcidas en esa loma, junto a las de Elena, cuyas cenizas, lo poco que se encontró de ella, su familia había guardado por años. La carta terminaba con una postdata. Denle las gracias al trailero del Centauro. Él fue mi último amigo en este camino. Esa frase, mi último amigo en este camino, se me clavó en el alma. En esta vida de idas y venidas, de saludos y despedidas, de soledad compartida en las carreteras de México, a veces te toca ser más que un simple conductor. A veces, sin buscarlo, te toca ser un confesor, un guardián, un barquero. Te toca llevar a alguien a su destino final, y te das cuenta de que, al final del día, todos estamos buscando nuestro propio kilómetro 94, ese lugar en el tiempo y en el espacio donde nuestras promesas se cumplen y nuestras almas, por fin, encuentran descanso. La carretera me había dado una lección, y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para escuchar todas las historias que tuviera que contarme. El viaje continuaba. Raza, ¿qué les pareció esta historia que me tocó vivir? A veces la carretera te pone pruebas que ni te imaginas. Ahora les toca a ustedes. Déjenme un comentario y díganme desde qué ciudad y país me están viendo. Quiero mandarles un saludo en el próximo video y quizás la próxima historia sea un homenaje a su tierra. No se olviden de dejar su like si les gustó el relato y de compartirlo con esa gente que sabe que la vida es el viaje, no solo el destino. Nos vemos en la carretera. ¡Ánimo!